Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mezco One Soft Collective la figura de Batman de la película Batman v Superman Dawn of Justice. Y como siempre, Mezco balones a la barda con detalles en la figura que son sacados de la película y o de las escenas. Es una figura que en lo personal me gusta mucho. Es el traje de Batman que le da un look a la película bueno, mejor dicho, al cómic de The Dark Knight Returns, donde Batman tiene el logotipo del murciélago por todo el pecho, que es la inspiración. Entonces es uno de mis trajes favoritos de Batman. Y lo que me gusta es como siempre, ¿verdad? Vamos a ver un poquito esta figura. El traje está muy bien diseñado, muy bien hecho. Las líneas resaltadas un poquito sobre la tela, sobre la malla, están soberbiamente hechas. Y como siempre, el detalle que presta Mezco en sus figuras es excepcional. Muy bien, esta figura debo de admitir que ya está viejita, ¿verdad? Ya tiene sus añitos. Por eso igual ahorita que cuando muestre sobre todo la capa, ya está un poquito deshilachadona. Lamentablemente pues el vinil se comienza a desprender ya de lo que es la capa en la parte posterior, pero en lo personal no me molesta. Si hubiera sido otro personaje tal vez sí me hubiera molestado porque pues dices ya se estropeó, pero en este caso este Batman como es más tosco, más eh, brutal como lo pusieron en la película. Entonces como que siento que va de la mano, ¿no? Con su personalidad, con la figura. Entonces, esto es lo que te comento. Mira, aquí es la extensión de la capa. Y ahí por ahí no se alcanza a notar. Por ejemplo, aquí ya le falta ese pedazo, se ve que ya está roto el vinil. Y por acá también hay otros pedacitos que ya se están desprendiendo. Y pues la capa que está acá abajo sucia, llena de tierra y de como lodo. La verdad, te repito, a mí en lo personal no me importa porque siento que le da más realismo a la figura de lo que pues ya tiene. Entonces se ve ya dañada la capa, como que ya ha tenido sus buenas batallas, sus buenos días y malos días. Y repito, le da más, a mi parecer, le da más personalidad a la figura. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con la articulación ya conocida de Mezco. Es uno de los cuerpos estándar, por así decirlo, de Mezco, donde es el cuerpo fornidón, tatrabadón, y permite que tengas una estética fornida del personaje. Creo que es, o se parece, mejor dicho, al otro Batman, al que estaba comentando del cómic, el de Dark Knight. Creo que este es un poquito más chaparrito, bueno, mejor dicho, el otro cuerpo es más chaparrito y más fornidón. Entonces me gusta cómo se ve este. Entonces, igual la cabeza pues está sentada en una bola, que también juega como bola de acetábulo. Nada más que tenemos que meterla un poquito bien para que no se salga por ahí volando la cabeza de Batman. La apariencia de la capucha es excelente. El parecido con el actor pues también no tiene comparación, está muy bien hecho, muy padre para la escala que es. Está excelente. Entonces la articulación, pues ya sabemos, está en la cabeza está apoyada una bola y acetábulo. Entonces te da un rango muy bueno para que Batman pueda ver hacia arriba tranquilamente y también hacia abajo, sin perder mucho la estética de lo que es la figura. Puede voltear a la derecha y a la izquierda tranquilamente sin ningún problema. Lo único que veas es que nomás cuidar no darle mucho porque se bota la articulación. Está muy, como que está muy chiquito la articulación de la nuca y no puedes girarlo muy bien. Después continuamos con los hombros, que igual ya conocemos. Puede hacer la pose tranquilamente en forma de T. Los hombros girarían lo que es la figura dentro del traje. Permitiría girar el brazo completamente, pero como tienen un traje, pues es un poco casi cercano a lo imposible hacer que este brazo gire completamente, pero la articulación sí lo permite. Tiene ligero
movimiento hacia enfrente y hacia atrás, por parte de los hombros, tiene ahí una articulación de mariposa aquí, tiene el corte de bíceps, permitiendo que el brazo gire independientemente del hombro. Tiene doble articulación en el codo, pero igual está un poquito impedida la articulación, repito, por la ropa, el traje. También lo único es, como he comentado en otras reseñas, de otras figuras que tienen ese tipo de trajes completos, como el otro Batman, el de Ascending Knight, hay que cuidar la articulación porque con el uso se puede dañar la tela, o sea, puedes ya empezar a morderlo, a masticarlo. Entonces mi sugerencia es estirar un poquito la ropa para que puedas después posar la figura, de lo contrario te la vas a traer dentro de poco. La articulación también tiene aquí en el antebrazo, permitiendo que tenga juego, y está la muñeca igual en una articulación de bisagra, pero con bola, un ball joint, permitiendo tener un rango completo de la muñeca para que pueda girar completamente. ¿Okay? De aquí nos vamos a ir al pecho. Igual hago un pequeño paréntesis para hacer notar los detalles comentados un momento. Aquí no se alcanza a ver en la cámara. El logotipo de Batman tiene muchos cortes indicando pues, realmente las batallas en las que ha estado. Y como que no ha cambiado o mejorado el traje. Batman tiene la articulación igual en el abdomen, tiene un corte aquí justo abajo del pecho, que permite que Batman pueda inclinarse un poco hacia atrás de esta forma y hacia enfrente, sosteniendo el abdomen hasta ahí. ¿Okay? Ya usando la articulación del abdomen, ya puede ligeramente ver hacia abajo, no mucho, y hacia atrás es donde se puede mostrar un poco más el rango de movimiento. ¿Ves? Hacia atrás sí se pandea muy bien. Hacia enfrente, vamos a ver si puedo lograrlo. Es muy poco, ok, es muy poquito. Se logra así, pero igual teniendo cuidado con la ropa. Ahí está, eso es lo más que puedo ahorita lograrlo hacia enfrente. Puede girar, puede rotar, pero igual, ya sabes, la ropa, el traje impide un poco el movimiento. Después nos vamos hacia la parte inferior, lo que es la cadera. Igual, aquí sí hay un rango de movimiento más fluido, más sin tanto impedimento, porque no tiene un traje como tal, como un Superman, un calzoncillo, sino es todo un lotardo completo. Entonces puede patear hacia enfrente hasta esa ángulo, y hacia atrás. Esto es lo que puede permitir la figura hacer. Entonces, si lo vas a poner corriendo o dando un paso o trotando, lo puedes lograr tranquilamente sin ningún problema. Tiene un corte aquí, lo que es arriba del muslo, para girar la pierna completa. Tiene doble articulación en la rodilla y tiene igual un giro, un corte de giro aquí en la bota, permitiéndole girar la articulación. Y por último, tiene la articulación ya conocida de bisagra en el tobillo, junto con su ankle rocker, para poder tener poses más dinámicas y que Batman pues haga sus splits. De hecho, él, ahí está, él hace bastante el split. Ahí está. Entonces él sí, sin ningún problema lo puede lograr. ¿Ok? Y bueno, nada más teniendo en cuenta de regresar la ropa a su lugar, no te la vayas a llevar y lo vayas a masticar todo, y entonces sí tengas a Batman con un traje roto. Y accesorios, bueno, trae aquí su cinturón de utilidad, muy bien diseñado, muy bien esculpido como siempre. Tiene que traer un pequeño accesorio que es para la pistola, para que la puedas colocar. Entonces él sí puede cargar su pistola. La pistola ahorita la vamos a ver. Tiene aquí un pequeño orificio, entonces nada más tienes que alinearla con el triángulo y se coloca. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí en la cámara. A ver, así como dice el chiste, a ver, atiéndale Juan, atiéndale Juan. No, vamos por al revés. No va al revés. A ver, vamos a ver. No, es así. Entonces sí tenía razón la primera vez. Vamos a ver. Bueno, ahorita no lo puedo hacer aquí. Déjame si lo puedo hacer acá. Fuera de cámara rápidamente.
porque el tiempo es oro. Y el de ustedes también. Ay, no me acuerdo cómo esta cosa. Bueno, lo acomodamos en las fotos, no te preocupes. Pero lo padre es que sí lo puedes acomodar, o sea, sí lo puedes poner. Ahí les una disculpa, les debo la pistola acomodada en su espalda. Y aquí está el arma, es como en la película, aquí está lo que te decía, la canija de intención que no puedo acomodar. Ahorita igual lo vuelvo a intentar. Está también muy bien diseñada, muy bien esculpida, muy padre, parece un revólver, un steampunk, el estilo, está muy padre. Y tiene 3 accesorios, tiene el grappling hook, o pues, lo que avientan, no sé cómo se llama en español, cerrado, lo retiras, viene otro abierto, con mucho cuidado, te fijas, está bien delgadito, está bien chiquito, mira, bien frágil. Ok, y la tercera es cuando ya lo lanzaste, pero viene con un hilo, ok, viene con su hilo y viene ya extendido para que lo puedas atorar por ahí en algún lado, y la parte contraria es aquí se casa contra el fondo blanco, es un peg que va aquí, pero es una lata ponerlo. Entonces en las fotografías lo logré colocar, pero ahorita no, ni le voy a intentar. Si no pude poner la pistola atrás en el cinturón, ahora imagínate poner este tiliche aquí atrás, olvídalo. Entonces se coloca aquí y te da pues la impresión de que Batman está soltando ahí el grappling hook. Muy bien, Batman o el Batfleck tiene un cambio de cabeza. Esta es la cabeza regular o estoica, donde está seriecillo, no está haciendo nada, nomás está viviendo, qué rollo. Y luego tenemos la otra, perdón, tenemos la otra, que donde está más enojado, está más encanijado, está a punto de soltarle unos buenos fregadazos a alguien. Y ahí está, esta es la que por lo general siempre lo tengo puesto en esta figura. Y también obviamente pues no pueden faltar el resto de accesorios, no pueden faltar el cambio de manos. Aquí ahorita tenemos colocadas una mano, me parece que es la de la pistola. Vamos a ver si es la de la pistola, sí, aquí está. Entonces aquí está Batman usando ya el grappling hook o el grapnel gun para salir disparado hacia algún techo por ahí de Ciudad Gótica. Mientras la otra mano tienes una mano con la palma extendida y los dedos extendidos y un poco relajada. ¿Okay? Tiene 2 manos con los batarangs ya fijos. ¿Sí? Aquí te fijas, igual están bien para los batarangs, están plateadones. Nada más que si estas, bueno, lo voy a poner en cámara. Nada más igual, haciendo la recomendación de siempre, tengan cuidado con esas articulaciones porque son bien delgaditas y bien finitas. Entonces la forma de colocar esta mano es tomando toda la palma entre tus dedos, ¿ok? Para tratar de meterla y no agarrar el batarang, porque lo agarras y se te rompe, es bien frágil. Entonces agarrarlo completo y poco a poquito lo empujando hasta que escuches el clic, ahí está, y listo. Así es como se vería el Batman, el Batfleck con un batarang en la mano, ya listo para usarlo, ¿ok? Entonces se ve bien fregón, bien chido. Mi gente, esto en las 2 manos se ve bien, todavía más fregón. Lo que me gusta mucho es el acabado que tiene plateado, es el logotipo y tiene marquitas ahí como el batarang de la película. Entonces es muy ad hoc con la figura. Viene aparte con 3 batarangs sueltos, que son del mismo diseño, mismo tipo que comentaba ahorita. Aquí están, son 3. Se los puedes acomodar entre los dedos de Batfleck para que los pueda arrojar como en la película. Aquí ahorita vamos a ponerle nada más 2, así. Entonces si te fijas, sí los puedes sostener y se ve bien fregón. Vamos a quitárselos porque luego se cae este vato, se rompen y va y me infarto tantito. Vienen también con un canister, una granada, que es donde la que usaba este vato para aventar la kriptonita en forma de gas para Superman. Y viene con un tanquecito de estos. Viene con otros cambios de manos. Viene con los 2 de puño, obviamente, para rifársela bien machín contra los
villanos o contra los henchmen de Lex Luthor. También padre, los guantes también diseñados también. Tienen ahí resaltos de dorado. Perdón. Entonces igual, los puños como siempre son de un plástico suave para que puedas colocarlos de manera adecuada sobre el peg que estamos comentando del brazo. Y también está la otra mano, la contraparte de esta, que es la mano entre comillas relajada, o lista para hacer algún tipo de maniobra de contraataque o algún ataque en un arte marcial. Entonces esta es la otra mano que iría de este lado. Y tenemos otra mano, que es esta, que dirás, bueno, ya está, ¿para qué? Porque esta sí no trae otro accesorio. Le pudiésemos poner aquí dentro la granada y queda, pero no, falta otro accesorio, el cual fue muy famosillo en la película, que es que está súper fregón. Este es el que Batman usa, lo que usa Batman para poder marcar a los malhechores. Entonces es un tipo de marcador como si fuera de ganado, con el cual él se los ejecuta. Entonces se coloca de esta forma. Vas a ponerlo así como estoy poniéndolo yo. Deslizas en lo que es la base y después tranquilamente aquí, si te fijas, aquí se cancela en la cámara. Ahí están los dos dedos del medio que están separados. Esto va en medio. ¿Okay? Y de esta forma colocas el branding de Batman en Batman. Y con este ya los puedes quemar y los puedes calcinar a los batillos malos para que la gente sepa que Batman hizo justicia y los marcó como ganado. Para que todo el mundo sepa que andan ahí de malo haciendo cosas que no deben. Y pues bien, esta es una figura que a mi parecer es muy bien hecha, fenomenal, muy fregona, muy padre. Espero que también se haya de tu agrado. Si tienes oportunidad, consíguela. Créeme, no te vas a arrepentir. Obviamente la tuya va a estar pues, en la capa en mucha mejor calidad que la mía. Pero repito, a mí me encanta el look que he ido agarrando conforme pasen los años esta figura. Se ve muy chida, le da más, más realismo al Batman. Entonces, repito, si tienes oportunidad, repito, cómprala. No te vas a arrepentir, está muy chido, está muy padre. Y se va a ver bien fregón en tu estante junto con los demás que tengas por ahí de Mezco o de cualquier otra figura, ya que son casi en escala, nada más que obviamente la diferencia es el tamaño de los hombros, la anatomía de la figura. Pero de ahí en fuera cae perfectamente bien en sus anaqueles junto con otras figuras. Y pues bien, yo te agradezco como siempre el tiempo que me has dedicado. Te agradezco tu suscripción, agradezco que compartes este video con tus amigos para seguir compartiendo con las demás personas, para la redundancia, con otras personas que tienen esta afición por este hobby bonito de coleccionar figuras y hablar de ellas. De nuevo, te agradezco mucho y hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que tengas un buen día. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.